Bueno chicos, la idea es que ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a entrar en el tema de este segundo periodo, que es un movimiento bidimensional, quiere decir un movimiento que se produce en dos dimensiones, entonces algo que se va a mover en el eje X y que se va a mover en el eje Y. Cuando arrancamos física este año, hacíamos un par de ejemplos y lo más sencillo es un marcador que yo lanzo de esta forma, ¿cierto? En forma como diagonal, porque él se mueve en el eje Y porque toma altura y se mueve en el eje X porque avanza, ¿cierto? Entonces hace algo de este estilo, hace como una parábola. Algo para hacernos un poco la idea, entonces un movimiento bidimensional quiere decir que voy a tener dos dimensiones. Entonces es algo que se va a mover en el eje X y algo que se va a mover también en el eje Y. ¿Listo? Cuando arrancamos hablando un poco de los movimientos, decíamos que por cada dimensión que yo tenga voy a tener tres ecuaciones. Entonces en un movimiento bidimensional pues voy a tener tres ecuaciones para el eje Y, tres ecuaciones para el eje X, por ende voy a tener un total de seis ecuaciones. ¿Listo? ¿Por qué me vuelvo a las ecuaciones? Porque antes de entrar a estudiar este tipo de movimientos, pues necesitamos plantear las ecuaciones con las cuales vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, seis ecuaciones se pueden devolver al inicio del cuaderno para que las revisen y vamos a tener entonces tres para el eje X, ¿cierto? Tres ecuaciones para el eje X que son la primera, la de siempre, velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿cierto? Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por x. Y la última, que x es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí está, mis tres ecuaciones para el eje x. Y vamos a tener tres ecuaciones también para el eje y, ¿cierto? Las tres ecuaciones para el eje Y, pues lo único que hago es cambiar variables y ya no va a ser X, sino va a ser Y. Entonces, les decía que en el momento que aparece otra dimensión, yo tengo que simbolizar, hacer alguna simbología de tal forma que me represente que eso es lo de X o eso es lo de Y. Ejemplo, velocidad, como es en el eje X, pues entonces vamos a escribir velocidad en X. Velocidad inicial en X, aceleración en X. El tiempo no es en X porque el tiempo no varía. Velocidad en X, velocidad inicial en X, aceleración en X y X. X, velocidad inicial en X y aceleración en X. Ahí está. ¿Listo? Vamos a hacer el mismo tratamiento con Y. Velocidad, ¿cierto? Pero en este caso en Y es igual a velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. Velocidad al cuadrado en Y es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado más dos veces la aceleración en Y por Y. Y es igual a Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Bueno, ahí están entonces mis seis ecuaciones que vamos a entrar a modificar con una serie de condiciones para, como objetivo, tener las ecuaciones finales con las cuales... Listo, entonces vamos a arrancar con las consideraciones. Entonces las consideraciones para comenzar a modificar nuestras ecuaciones. Ouch. Consideraciones. ¿Listo? Repito, tengo tres ecuaciones en X, tres ecuaciones en Y. Lo primero que yo voy a hacer es modificar las ecuaciones en Y, ¿cierto? Porque yo ya sé que este movimiento en Y es un movimiento de caída libre o movimiento vertical, que ya estudiamos en las semanas pasadas. Quiere decir que estas de acá yo ya las sé modificar y ya sé qué modificaciones y qué consideraciones debo tener. Vamos a volver a hacerlas. Entonces, primera consideración, ¿se acuerdan? Pues la primera consideración ya la tomamos, que X ya no es X, sino es Y, entonces ahí modificaban y por eso aparecían las tres ecuaciones. Ya están acá, ya la hicimos prácticamente indirectamente. Entonces, la siguiente consideración, que la aceleración, ¿cierto? La aceleración en Y es igual a la gravedad, que la gravedad tiene un valor de 9.8. Quiere decir que donde me aparezca aceleración en Y, vamos a colocar gravedad. Entonces, aceleración en Y, y esto va a ser gravedad, 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 ¿cierto? Y la siguiente consideración
la siguiente consideración es que la gravedad toma un valor negativo porque apunta hacia el centro de la Tierra. Gravedad negativa. Entonces, donde aparezca la gravedad, colocamos un signo menos. Quiere decir que acá va un menos, acá va un menos y acá va un menos. Quiere decir que menos, menos y menos. Ahí está. ¿Listo? Las ecuaciones de un movimiento vertical que ya habíamos trabajado me aparecieron acá. Pasa algo muy similar, una consideración en esta de acá. Algo que sirve bastante. Consideración 3. Resulta que en el momento que yo lanzo un marcador en forma diagonal, es decir, el marcador, vuelvo y lo repito, hace una parábola, ¿cierto? Hace un movimiento bidimensional. El marcador en el eje X no se acelera porque si yo lo lanzo con una velocidad, él siempre mantiene en X, siempre mantiene su velocidad. Él hace el movimiento de subida y bajada, es por la gravedad, absolutamente nada más lo afecta. Como no se acelera en X, quiere decir que esa aceleración vale 0, ¿cierto? Excepto algún evento particular, que haya un viento y lo empuje, que haya un muro y lo frene, algo por el estilo. Pero no vamos a considerar esos casos, por lo tanto, nosotros vamos a decir que la aceleración en X, en este tipo de movimientos que vamos a estudiar, es igual a 0. Quiere decir, donde esté esa aceleración, coloque un 0. Quiere decir que esta aceleración vale 0, esta aceleración vale 0 y esta aceleración vale 0. Y yo sé que 0 multiplicado por cualquier cosa, 0 por t me da 0, quiere decir que podemos borrar este pedazo. 0 por x da 0, por 2 da 0, quiere decir que podemos borrar este pedazo. Y esta de acá, 0 por t al cuadrado 0, por un medio 0, quiere decir que podemos borrar este pedazo también. ¿Se dan cuenta? Es una consideración que sirve muchísimo porque esas ecuaciones de X se vuelven mucho más sencillas. ¿Ok? Bueno, y la cuarta consideración es una consideración que tiene que ver con las velocidades iniciales, con la velocidad inicial en X y con la velocidad inicial en Y. ¿Listo? Para eso entonces me voy a volver a un tema que vimos en noveno que se llama vectores. ¿A qué quiero llegar? Yo tengo el plano cartesiano, ¿cierto? Mi plano cartesiano, este es mi eje Y, este es mi eje X. Dijimos que el movimiento se produce, un movimiento bidimensional se produce porque yo le doy una velocidad inicial, ¿cierto? En forma diagonal, por así decirlo, o en cualquier dirección de este plano cartesiano. Entonces vamos a asumir que yo le doy una velocidad inicial así, un vector, una flecha, ¿cierto? Le doy un impulso, una velocidad inicial. Esa es mi velocidad inicial. Vector. Listo. Si ustedes se acuerdan de las propiedades de los vectores, hablábamos alguna vez el año pasado de que esos vectores tienen algo que se llama componentes rectangulares. ¿Se acuerdan? Entonces, la componente rectangular, les decía yo en ese tiempo, que es como si yo cogiera una linterna y la pusiera acá, mirara su sombra sobre el eje X. Es decir, como si yo mirara su sombra acá. Y esa sombra, ¿cierto? Esta sombra de acá va a ser la velocidad inicial, pero en X, ¿cierto? Y que si yo ponía la linterna por acá y mirara la sombra sobre el eje Y, es decir, esta de acá, esta sombra va a ser mi velocidad inicial, pero en Y. ¿Se acuerdan? Algo así. El mismo vector, que en este caso es velocidad inicial, pero en X y en Y, las sombras. Ese vector tenía algo muy característico que era una dirección, y esa dirección la determinaba un ángulo. Entonces este de acá era mi ángulo alfa, lo llamábamos nosotros, donde alfa era el ángulo que formaba el vector con el eje X. Yo era muy estricto en eso, con el eje X, no es este ángulo, es el ángulo que forma con el eje X. ¿Y cómo calculábamos entonces estas componentes rectangulares, estas dos? Pues las calculábamos utilizando funciones trigonométricas. Les decía yo que la velocidad inicial en X, ¿cierto? Es igual a la velocidad inicial, al vector, ¿cierto? A la magnitud del vector, multiplicada por coseno de alfa. ¿Ok? Y que la velocidad inicial en Y, ¿cierto? La proyección en Y era la magnitud del vector, pero ya no multiplicada por coseno, sino multiplicada por seno de alfa. ¿Listo?
Quiere decir que acá aparece mi cuarta condición. Donde aparezca velocidad inicial en y, coloque velocidad inicial seno de alfa. ¿Listo? Y donde aparezca velocidad inicial en x, coloque velocidad inicial coseno de alfa. ¿Listo? Donde alfa es el ángulo que forma con el eje x. Entonces vamos a aplicar esa cuarta condición. Acá aparece velocidad inicial en x, borramos y ahora va a ser velocidad inicial coseno de alfa. Ya no aparece la x. Velocidad inicial de x al cuadrado, pues va a ser velocidad inicial coseno de alfa, todo eso elevado al cuadrado. Ojo, porque esta cuarta condición nos habla únicamente de las velocidades iniciales. No me habla ni de velocidad x, ni de velocidad x, ni de velocidad y, ni de velocidad y al cuadrado. ¿Ok? Entonces esas quedan intactas, esas no se mueven, únicamente las velocidades iniciales. Por eso lo escribí acá. Acá me aparece velocidad inicial en x, ¿cierto? Por t voy a borrar velocidad inicial en x, porque ahora va a ser velocidad inicial coseno de alfa y aparecía una t por acá. ¿Ok? Listo. Acá, velocidad inicial en y, pues ya no va a ser velocidad inicial en y, sino ahora va a ser velocidad inicial seno de alfa. ¿Listo? Velocidad inicial en y al cuadrado, borramos y ahora va a ser velocidad inicial seno de alfa, todo eso elevado al cuadrado. ¿Ok? Y en esta de acá aparece velocidad inicial en y, borramos porque ahora va a ser velocidad inicial en y, seno de alfa multiplicado por t, y si no estoy mal, acá iba un más. ¿Listo? Y ahí están las 4 consideraciones y estas 6 ecuaciones son las ecuaciones con las que vamos a trabajar este periodo. Las 6 ecuaciones para un movimiento bidimensional. Bueno, entonces el problema que vamos a resolver el día de hoy es el siguiente. Lo leo muy rápidamente. Dice, un avión que vuela a 70 metros sobre segundo deja caer una caja de provisiones. La pregunta es, ¿qué distancia horizontal recorrerá la caja si el avión vuela a una altura de 340 metros? Entonces el primer paso, pues ustedes ya se lo saben de memoria, es hacer un dibujo, hacer un pequeño dibujo del problema, un avión, pongamos que un avión, ¿cierto? Ahí está. Y el avión entonces vuela en esa dirección, en sentido horizontal, ¿cierto? Vuela en este sentido con una velocidad de 70 metros sobre segundo, ¿cierto? Resulta que hay un momento en el que el avión deja caer una caja. La caja va dentro del avión. Pero nosotros sabemos que todas las cosas que vayan dentro del avión tienen la velocidad del avión. Todas se mueven a 70 metros sobre segundo. O sea, una persona, la velocidad de la persona es de 70 metros sobre segundo. La velocidad de la caja es de 70 metros sobre segundo. Es esa velocidad. Si la caja se deja caer, pues la caja no va a sufrir una caída libre, ¿cierto? Porque tiene una velocidad hacia allá. ¿Qué le va a pasar a la caja? La caja va a hacer algo de este estilo. ¿Lo ven? Entonces, como tiene una velocidad hacia allá, la caja se deja caer y hace este movimiento. Un movimiento semiparabólico lo vamos a llamar. Hasta este punto, que es donde va a estar el suelo. Aquí llega la caja. ¿Qué más nos dice el problema entonces? La pregunta es, en el momento que se deja caer la caja, es decir, la caja es la línea punteada, desde el momento que se deja caer, es decir, desde acá, ¿cierto? Desde acá hasta acá, ¿cierto? ¿Qué distancia recorrió? Esa es la pregunta. ¿Qué distancia recorrió la caja horizontalmente? Es decir, X horizontal. Eso es lo que me están preguntando. Y me dicen adicionalmente que la altura del avión es de 340 metros, desde el piso hasta el avión. Creo que ahí está resumido el problema, ¿cierto? Bueno, vámonos entonces a las ecuaciones. Las ecuaciones de mi movimiento bidimensional. Entonces, ecuaciones. Arranquemos. Las 6 ecuaciones de este problema. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a tratar de siempre escribirlas en el mismo orden.
Y igual si no las llego a colocar en el nuevo orden en algún momento, pues entonces siempre les voy a colocar los números para que tengan presente eso, ¿ok? Entonces arranquemos. Primera ecuación, velocidad en x es igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa. ¿Listo? Segunda ecuación, velocidad en x al cuadrado es igual a la velocidad inicial coseno de alfa elevado al cuadrado. Tercera ecuación, x es igual a x inicial, ¿cierto? Más velocidad inicial coseno de alfa multiplicado por el tiempo. Cuarta ecuación, velocidad en y es igual a velocidad inicial seno de alfa menos la gravedad por el tiempo. Quinta ecuación, velocidad en y al cuadrado es igual a velocidad inicial seno de alfa elevado al cuadrado menos 2 veces la gravedad por y. Sexta ecuación, y es igual a y inicial más velocidad inicial seno de alfa multiplicado por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahí están mis 6 ecuaciones, las ecuaciones que sacamos en la anterior parte del video. Ahora, entonces la pregunta es, ¿dónde aparece x? Que es lo que me están pidiendo, ¿cierto? X aparece únicamente en la ecuación número 3. Es la única fórmula donde aparece x. Quiere decir que es la 3 o es la 3. No puede ser otra ecuación. Miremos, conozco x, es efectivamente lo que me piden. X inicial. Pues asumimos que en este punto, ¿cierto? Va a ser el 0. X inicial, si lo conocemos, vale 0. Velocidad inicial también la conocemos, ¿cierto? Vale 70, la velocidad inicial la conocemos. Coseno de alfa, el ángulo. Voy a poner por ahora que no lo conocemos. Y el tiempo no lo conocemos. Una ecuación con 3 incógnitas, algo que no se puede resolver por ningún motivo, pero hay algo de esa ecuación que nosotros sí conocemos. Y es el ángulo. ¿Qué pasa con el ángulo? Voy a hacerlo en esta parte. Este es mi plano cartesiano. Este es X y este es Y. ¿Cómo es la velocidad inicial del avión, de la caja, de las personas, de todo? Porque todos tienen la misma velocidad. ¿Cómo es la velocidad inicial en forma de vector, en forma de flecha? Va hacia allá. Es una línea horizontal. Quiere decir que si yo la quiero dibujar en este plano cartesiano, yo debo dibujar una línea. Debo dibujar una línea así, de forma horizontal, ¿cierto? Acostada. Esa línea, ¿cierto? Ese vector, velocidad inicial, si ustedes se dan cuenta, no forma ningún ángulo con el eje X, porque está acostado. Quiere decir que su alfa es igual a 0, no tiene ninguna inclinación, por eso el ángulo vale 0. Quiere decir que el ángulo sí lo conozco, alfa sí lo conozco, ¿ok? Listo, ya va tomando un poco de forma porque ahora solo tenemos dos incógnitas, x, que es la que me pide el problema, y el tiempo. La única forma entonces dijimos que para calcular x es utilizando la ecuación 3. Y si no conozco el tiempo, pues hombre, busquemos el tiempo, ¿cierto? ¿De dónde calculamos el tiempo? Entonces el tiempo lo podemos calcular de esta ecuación y ya está. Porque también aparece acá, pero esa es precisamente la que nos importa. Resulta que en esta ecuación yo no conozco la velocidad final en y, no conozco la velocidad con la que la caja pega en el piso. Por lo tanto no la puedo utilizar. ¿Listo? ¿Qué pasa con la ecuación 6? La ecuación 6, ¿cierto? Y la conozco. ¿Por qué conozco y? Porque en el momento que toca el suelo, caída libre, en el momento que toca el piso, y vale 0. Quiere decir que sí lo conozco. ¿Cuánto vale y inicial? Y inicial me lo da el problema, ¿cierto? Quiere decir que sí la conozco. Velocidad inicial sí la conozco. Alfa sí lo conozco. El tiempo no lo conozco. La gravedad sí la conozco y el tiempo no. Una ecuación con una incógnita quiere decir que podemos calcular el tiempo. Entonces, utilizando la ecuación 6, calculamos el tiempo, ¿cierto? Y ya conociendo el tiempo, calculamos la... Listo. Entonces, utilizando, ¿cierto? Utilizando 6, la ecuación 6, calculamos el tiempo. Entonces, ecuación 6, y es igual a y inicial más la velocidad inicial por el seno de alfa por el tiempo, ¿cierto? Menos 1/2
de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces arranquemos. Reemplazar. ¿Cuánto vale y? Y vale 0 porque en el momento que toca, ¿cierto? En el momento que toca el piso, la altura es 0. Igual a y inicial. Altura inicial, 340 según el problema, metros, más velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? De 70, ¿cierto? 70. Seno de alfa. El seno de alfa, seno de 0. Seno de 0 por el tiempo, multipliquemos esto por el tiempo, así queda mejor escrito, menos 1/2 de la gravedad, 9.8 por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Listo? Y arranquemos. 0 es igual a 340. Resulta que esto es una propiedad que ustedes en trigonometría ya más adelante se van a aprender de memoria, y es que si colocan en la calculadora seno de 0, eso es 0. Seno de 0 es 0. Por 70, 0. Por t, 0. Quiere decir que todo esto de acá da 0. ¿Listo? Entonces, más 0 menos 1/2 por 9.8, 4.9, si no estoy mal. 4.9 por t al cuadrado. Reescribamos un poco sin escribir este 0. 0 es igual a 340 menos 4.9 por t. Puse el 0 para que ustedes tengan presente que todo esto nos dio 0. T al cuadrado, perdón. Ahí está. Ahora lo único que nos hace falta es despejar, ¿cierto? T. 340. Esta sumando pasa a restar, me queda menos 340 igual a 4.9 t al cuadrado. Menos 4.9. Este menos 4.9 está multiplicando, baja a dividir, ¿cierto? Y me queda menos 340 sobre menos 4.9 es igual a t al cuadrado. Quiere decir que t al cuadrado, menos dividido menos da más, y eso me da 340 dividido 4.9, 69.39 aproximadamente, 69,39. ¿Listo? Pero ojo, porque esa es t al cuadrado, y como yo solo quiero t, entonces saco la raíz. T es igual a la raíz cuadrada de 69,39, quiere decir que t es igual a la raíz cuadrada 8.33, 8.33, y como es un tiempo, se miden segundos. Quiere decir que el tiempo es de 8. Bueno, ya conociendo el tiempo, entonces terminamos el problema utilizando la ecuación, ¿cierto? 3. Calculamos x. ¿Cómo es? X es igual a x inicial más la velocidad inicial por el coseno de alfa multiplicado por el tiempo. Entonces, arranquemos. X es precisamente lo que me preguntan. X inicial. Dijimos que parte del 0. Este es mi 0, ¿cierto? 0 más velocidad inicial. 70 por el coseno de alfa, que es 0, ¿cierto? Multiplicado por el tiempo, que nos dio 8.33. Ahí está. X es igual, el 0 no lo coloco, y me queda 70 por coseno de 0 por 8.33. 70 por coseno de 0 por 8.33. ¿Listo? Me da 583.1. Quiere decir que x es igual a 583.1. Y como es una distancia, se mide en metros. Ahí está. ¿Listo? Algo muy importante. El seno de 0 es 0, pero el coseno de 0 no es 0, es 1. Entonces, si ustedes se quieren ahorrar un poco el trabajo y escribir que este coseno de 0 vale 1, 1 por 70 es 70, y solo basta hacer la multiplicación de 70 por 8.33. Y eso da 583.1 metros. ¿Listo? Quiere decir que respuesta, la distancia que recorre la caja horizontalmente, toma ese valor, 583.1 metros.